Clasificación de las investigaciones. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida una vez más al canal. En este nuevo video vamos a compartir sobre la clasificación de las investigaciones, el enfoque, el alcance y el diseño. En algunas investigaciones se habla también de tipo de investigación. Vamos a ver algunos informes de investigación por aquí. Por ejemplo, aquí tenemos un tipo de investigación. Acá nos dice alcance descriptivo. En el diseño de investigación menciona que es de diseño de estudio es no transversal y de acuerdo al tiempo es, eh, perdón, acá dice diseño de estudio es no experimental y de acuerdo al tiempo es transversal. Entonces vamos a ver por aquí otra presentación. Por ejemplo, acá nos habla de diseño de acuerdo al autor Ñaupas. Nos menciona aquí el diseño de investigación. Bueno, acá solamente está definiendo. Por acá vemos, ¿no? El diseño es no experimental. Y el nivel aquí está mencionando que es explicativo. Y vemos por aquí otra investigación. Nos habla de tipo y diseño, ¿no? En el tipo nos menciona cuantitativo. Y también vamos a ver asimismo para la recolección de datos. Bueno, acá está, ¿no? Descriptiva, correlacional. Y el diseño de carácter no experimental. Entonces fíjense que normalmente en la mayoría de las investigaciones se habla de diseño, de tipo y también de, vamos a ver por aquí, bueno, no se menciona ahí, pero acá de enfoque, ¿no? Entonces básicamente de esos tres puntos en la mayoría de las tesis se menciona, ¿no? De enfoque, de alcance, diseño o tipo, ¿no? A esto de alcance en algunas investigaciones le llaman como tipo. Entonces ahí le voy a poner entre paréntesis para tener claro esa parte. Entonces, como les decía, hay múltiples bibliografías o fuentes bibliográficas para determinar la metodología o la clasificación de investigaciones. Aquí en esta mapa, que también te voy a compartir el enlace al final, entonces no te preocupes. Aquí he agregado la bibliografía más utilizada, ¿no? En este caso, por ejemplo, este resumen que hemos hecho, hemos utilizado la bibliografía de Hernández Sampieri, que es, digamos, casi la más utilizada, la más conocida. También esta que está en inglés, ¿no? Y también de Ñaupas. Y acá te he mencionado más fuentes bibliográficas, las más utilizadas, ¿no? En los países de Latinoamérica, básicamente, como puedes ver aquí. Tenemos otra vez aquí mencionando a Roberto Hernández Sampieri. También aquí a José Felipe Jiménez, metodología de la investigación científica. Y así aquí puedes ver los autores más utilizados en caso de que quieras buscarlos. Muy bien, entonces comenzamos entonces con la explicación del día de hoy. En primer lugar vamos a ver que tenemos dos enfoques, ¿no? En una investigación. El enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo. Tengo entendido que la mayoría de los investigadores utilizan el enfoque cuantitativo. Y bueno, hay en porcentaje mínimo también que utilizan el enfoque cualitativo, así que no vamos a hacer mucho contenido sobre el enfoque cualitativo, pero de todas maneras aquí he agregado un resumen también de los tipos de investigación cualitativa, ¿no? Como puedes ver por aquí, según Hernández Sampieri, ¿no? La investigación etnográfica, puedes ver aquí la explicación, la investigación etnometodológica, de investigación narrativa, etcétera, etcétera, no dentro del enfoque cualitativo. Entonces ahí también te dejo esa información que seguramente puede ser útil en caso de que tú estés pretendiendo realizar un trabajo o investigación de enfoque cualitativo. No confundir, por favor, enfoque con variable. Otra cosa es hablar de variable cualitativa o cuantitativa y otra cosa de enfoque. Entonces aquí puedes ver dentro del enfoque cualitativo, por ejemplo, la investigación documental, investigación acción, etcétera, etcétera. Y bueno, en el enfoque cualitativo básicamente pues se trata de, digamos, tomar datos
cualitativos, ¿no? Como su nombre indica, puede ser por cuestionarios abiertos, etcétera, etcétera, por observación, etcétera. En cambio, en el enfoque cuantitativo es más, como dice el nombre, ¿no? Es numérico, es cuantificable las observaciones o los datos que vamos a obtener. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, vamos a ver aquí la clasificación de las investigaciones por este lado. Bueno, como les dije, hemos escogido algunos autores. Seguramente vamos a ver algunas diferencias, ¿no? De acuerdo a la bibliografía que tomemos. Entonces, los más, digamos, utilizados, como les decía a un inicio, es justamente estas dos, ¿no? La B y la C. No sé si se puede ampliar un poco más para que puedan visualizar. Ahí creo, ¿no? Entonces la B y la C, digamos, son los más utilizados en los informes de investigaciones, ¿no? Que sería el alcance o el tipo y también el diseño, ¿no? El resto, si algunos lo pueden agregar como también no. He visto que la mayoría usa estas dos, pero igual vamos a resumir las 5 que en este caso hemos preparado. Entonces vamos a ver en primer lugar, según la orientación. Encontramos la investigación básica y la investigación aplicada. Puedes ver aquí también un resumen. Aquí en estas rayitas que está acá, puedes darle clic y ahí puedes ver un pequeño resumen de lo que es la investigación básica. Se orienta a conseguir un nuevo conocimiento de modo sistemático como el único objetivo de incrementar el conocimiento de una realidad concreta. Y en cuanto a la investigación aplicada, como el nombre nos indica, ¿no? Que se va a orientar a conseguir un nuevo conocimiento destinado que permita soluciones de problemas prácticos, es decir, que ya podemos aplicar en ciertas investigaciones, ¿no? El conocimiento básico que tenemos. Aquí dentro de la investigación básica vamos a ver, bueno, acabo de leer, creo que es el mismo resumen. Vamos a ver un ejemplo por este lado. Por ejemplo, en el área de psicología, ¿no? Tal vez se lleva a cabo un estudio para investigar cómo las personas procesan y almacenan la información en su memoria a largo plazo. El objetivo principal de esta investigación es aumentar la comprensión de los procesos cognitivos subyacentes sin una aplicación inmediata en la práctica, ¿no? Es decir, que simplemente lo que se quiere es, como dice acá, comprender los procesos cognitivos subyacentes, ¿no? Entonces eso vendría a ser una investigación básica, simplemente conocer cierta información. En cuanto a la aplicada, pues vamos a ver un ejemplo. En este caso ya se va a aplicar el conocimiento previo que tenemos, ¿no? Como por ejemplo acá podemos ver de frente el objetivo, ¿no? Sería desarrollar un enfoque terapéutico que pueda aplicarse en entornos clínicos para ayudar a los adolescentes a superar la ansiedad social y mejorar su calidad de vida. Entonces en este caso ya se está aplicando, ¿no? En este caso un enfoque o un método terapéutico. Esto sería un ejemplo en el área de psicología, ¿no? Obviamente en la profesión en que te encuentres seguramente vas a encontrar múltiples aplicaciones a las teorías o conceptos o conocimientos previos que manejas. Entonces vamos a cerrar por aquí. Pasamos a la clasificación B según el alcance de la investigación. Entonces esto sí, como vuelvo a repetir, la mayoría utiliza. Entonces vamos a ver cuál es la clasificación según el alcance: exploratorio, descriptivo, correlacional, explicativo. También hemos agregado el comparativo. Algunos denominan a esto también como tipo, dependiendo, ¿no? De cómo está manejando tu carrera o tu universidad. Entonces en el alcance exploratorio vamos a ver de qué se trata, ¿no? En este caso estudian problemas o factores que han sido poco analizados o que se tienen aún datos contradictorios, ¿no? Es por eso que vamos a explorar. También se puede identificar campos promisorios de investigación. También analizan los problemas con una perspectiva nueva. Aquí podemos ver un ejemplo para tener más claridad.
¿no? Supongamos que un psicólogo está interesado en investigar el uso de la terapia asistida por animales para tratar la ansiedad en niños. Dado que hay poca investigación previa sobre este tema y datos contradictorios, decide realizar un estudio exploratorio para analizar cómo interactúan los niños con animales en sesiones de terapia y si esta interacción parece reducir la ansiedad. Entonces esta investigación podría abrir un campo promisorio en la terapia infantil, ¿no? Fíjense que en este caso se está explorando, ¿no? Quizás una nueva técnica de terapia, ¿no? En el área de psicología o en cualquier área, ¿no? Que se puede aplicar. Vemos también aquí el alcance descriptivo, que es una de las más utilizadas, ¿no? El descriptivo, el correlacional, que son, digamos, las más utilizadas. En cuanto al descriptivo, en este caso se especifican propiedades de las variables, ¿no? Por decir, quieres estudiar la variable satisfacción del cliente. Entonces lo que simplemente vamos a hacer en este caso es describir, ¿no? Hasta qué nivel se encuentra, ¿no? La satisfacción en los clientes de un supermercado, etcétera, ¿no? También se va a definir y medir las variables, justamente lo que acabo de mencionar, y se cuantifican y muestran las dimensiones de un fenómeno o contexto. Entonces, bueno, aquí puedes ver un ejemplo en el área de psicología que no voy a leer porque vamos a demorar muchísimo. Creo que está claro en este caso, ¿no? El alcance descriptivo. Pasamos al correlacional. En cuanto al correlacional, en este caso se conoce la relación o grado de asociación entre variables. Establecen algún grado de predicción, ¿no? En este caso lo que vamos a hacer es simplemente conocer la relación que existe generalmente entre dos variables, ¿verdad? Y dentro de la investigación correlacional vamos a encontrar también dos tipos, ¿no? Según algunos autores mencionan la correlación básica y la correlación causal. ¿Cuál es la diferencia? En la correlación básica simplemente lo que hacemos es encontrar la relación entre variables, ¿no? Es decir, por ejemplo, hablamos de estrés laboral y quizás de rendimiento laboral. Entonces lo que vamos a hacer simplemente es encontrar si existe o no relación entre estrés laboral y rendimiento laboral. Entonces para eso lo que necesitamos es una variable 1, que sería, digamos, estrés laboral, y una variable 2, que sería rendimiento laboral. Y si hablamos de correlación causal, esto es un poquito más allá, ¿no? Obviamente se va a utilizar la correlación básica, es decir, primero vamos a encontrar si existe o no correlación entre las dos variables, pero aparte de eso vamos a medir cómo influye una variable en la otra o cómo están relacionados, ¿no? Entonces, en este caso ya no vamos a hablar simplemente de variable 1 y variable 2, sino vamos a hablar de variable independiente. Y también vamos a hablar, obviamente, de variable dependiente. Es decir, que ya no vamos a medir solamente si hay o no correlación, sino vamos a medir también cómo se correlaciona o cómo influye. Normalmente en las hipótesis que se formulan, en este caso se usa el término de influencia, ¿no? O cómo influye, ¿no? Cómo influye una variable X sobre la otra variable. En este caso de la correlación básica, normalmente se utiliza el término relación, ¿verdad? En las hipótesis. Existe relación entre tal, ¿no? Bueno, espero no desordenar esta presentación. Para que se entienda, voy a completar así, ¿no? Y en este caso normalmente, como vuelvo a repetir, la hipótesis comienza con el término de cómo influye o una variable influye sobre la otra, etc. Espero me esté dejando entender hasta ahí. Entonces normalmente la mayoría de las tesis utilizan la correlación básica y algunas también la correlación causal. Generalmente en el ámbito de finanzas o administración de empresas he visto que se utiliza más la correlación causal.
Entonces, si quieres ver algunos ejemplos, por aquí también puedes ver algún ejemplo, básicamente en el área de psicología. Pero creo que está clarísimo, ¿verdad? Continuamos entonces. Y acá antes de pasar, ¿no? Normalmente aquí las pruebas que se utilizan obviamente son la prueba de Rode-Spearman o de Pearson o Tau de Kendall, etcétera, dependiendo de las características de nuestras variables. Muy bien, pasamos al siguiente alcance explicativo. En este caso busca determinar causas de los eventos. Establecen relaciones de causalidad, ¿no? Muy parecida quizás a la correlación causal. Vamos a ver un ejemplo por aquí para entender. Por ejemplo, un psicólogo investiga las posibles causas del comportamiento agresivo en niños. Realiza un estudio longitudinal en el que sigue a un grupo de niños desde la infancia hasta la adolescencia, recopilando datos sobre sus experiencias familiares, entorno social y factores psicológicos. Después de un análisis exhaustivo, encuentra que la exposición a la violencia en el hogar durante la infancia se correlaciona con un aumento significativo en el comportamiento agresivo en la adolescencia, estableciendo así una relación causal. Entonces, en este caso, como pueden ver, se busca determinar, como dice acá, ¿no? Las causas de los eventos, ¿no? En este caso, en el ejemplo, hemos visto que el investigador está buscando las posibles causas del comportamiento agresivo en niños. Y vamos a agregar aquí también el tipo comparativo. En este caso se trata pues obviamente de comparar, ¿no? Dos o más elementos o fenómenos con el objetivo de identificar similitudes o diferencias y patrones entre ellos, ¿no? Se utiliza diversas disciplinas, se utiliza en diversas áreas, ¿no? Obviamente como en psicología, sociología, economía, etcétera. Por ejemplo, podemos mencionar acá, tal vez queremos comparar el nivel de inteligencia emocional en una empresa, quizás entre el grupo de mujeres y el grupo de hombres, o quizás de una determinada oficina, etcétera. O queremos comparar dos instituciones educativas, ¿no? El nivel de inteligencia emocional en la institución educativa A con la institución educativa B, etcétera. Entonces podemos utilizar también ese alcance comparativo. Pasamos a la C según la clasificación, ¿no? Según el diseño de la investigación, que también es bastante utilizada, ¿no? Como decía al inicio, el alcance y el diseño. Entonces en este caso vamos a encontrar el diseño experimental y no experimental. En cuanto al experimental, vamos a encontrar tres, según los autores que hemos mencionado: preexperimental, cuasi experimental y experimental puro. Dentro del preexperimental vamos a ver la descripción. Se caracteriza por su simplicidad y falta de control riguroso. Es un punto de partida para investigaciones más exhaustivas y suele ser usado en las primeras etapas de un estudio. Vamos a ver un ejemplo para entender con mayor claridad. Por ejemplo, un investigador desea determinar si la introducción de una nueva técnica de enseñanza en una escuela mejora el rendimiento académico en los estudiantes. Selecciona un grupo de estudiantes y realiza una prueba antes, es decir, una prueba pre y después de la introducción de la técnica, sin un grupo de control y sin asignación aleatoria. Entonces ahí está, digamos, la clave de una investigación preexperimental, es decir, que solamente cogemos un grupo, ¿no? Tomamos un grupo, hacemos una previa evaluación, una evaluación pre, luego aplicamos, digamos, el método, la técnica o lo que queremos aplicar y después de un tiempo volvemos a tomar la evaluación o una prueba post al mismo grupo, ¿no? Entonces en este caso se llama preexperimental. Ahora, ¿cuál es la diferencia en cuasi experimental? Es muy parecida, ¿no? Vamos a tener lo mismo, ¿no? Vamos a tener un grupo, pero en este caso no va a ser solo uno, sino va a ser dos grupos, como puedes ver aquí en el ejemplo. Se elige dos grupos o más también, obviamente.
Y lo que vamos a hacer es comparar, ¿no? Quizás en uno de los grupos vamos a aplicar la intervención y vamos a evaluar tanto en el pre y en el post. Y el otro grupo no le vamos a aplicar la intervención, ¿no? Simplemente vamos a evaluar el pre y el post, pero no vamos a aplicar la intervención. Entonces ahí estaríamos hablando de cuasi experimental, ¿no? Como dice aquí el resumen, permite la comparación de grupos, pero carece de la asignación aleatoria. Es decir, que los grupos no vamos a determinarlos de manera aleatoria, sino vamos a quizás nosotros elegir, como por ejemplo en una institución educativa puedes elegir un salón A y el otro grupo un salón B, o en una empresa no puedes elegir la oficina, no sé, de contabilidad y el otro grupo puedes elegir la oficina de recursos humanos, no lo sé. Y lo que se hace aquí dice lo que la hace menos controlada que la investigación experimental pura. ¿Y cuál es la diferencia con el enfoque o con el diseño experimental puro? En este caso, la asignación sí es aleatoria. Es decir, que por ejemplo tienes una institución educativa, entonces vas a tener que determinar la muestra de manera aleatoria, ¿no? O estás en una empresa, del mismo modo la muestra vas a identificar de manera aleatoria, o quieres estudiar una población completa, no un distrito, entonces vas a determinar una población o muestra aleatoria. Y seguimos leyendo por acá, ¿no? De participantes a grupos de control y a grupos de tratamiento, y manipulación controlada de una variable independiente para determinar su efecto en una variable dependiente. Entonces vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, un investigador quiere evaluar si un nuevo medicamento reduce la presión arterial en pacientes con hipertensión. Divide aleatoriamente a los participantes en dos grupos. Uno recibe el medicamento y otro recibe un placebo. Ese sería el grupo control. Luego miden la presión arterial antes y después del tratamiento. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el cuasi experimental? Porque podrías estar viendo que parece lo mismo, ¿no? La diferencia básicamente está en la determinación de los grupos, ¿no? En el cuasi experimental, los grupos puedes determinar o asignar no necesariamente de una forma aleatoria, ¿no? Sino de una manera, digamos, específica, ¿no? Puedes tú elegir, digamos, el grupo de varones, el grupo de mujeres, o el grupo de un salón A y el otro grupo de un salón B. En cambio, en el experimental puro, ahí sí la determinación de los grupos tiene que ser aleatoria. Pasamos al siguiente, que sería no experimental. En este caso no vamos a hacer experimento, ¿no? Entonces lo que vamos a encontrar es el tipo transversal y longitudinal. Entonces, por ejemplo, si uno quiere combinar, he visto algunas tesis, ¿no? Que combinan así, ¿no? Mi investigación tiene alcance descriptivo o alcance correlacional de diseño no experimental. Entonces, ¿puedes combinar? Claro que sí. Entonces, si hablamos de no experimental, vamos a encontrar dos tipos, ¿no? Transversal y longitudinal. ¿Qué significa transversal? Significa que vamos a medir una sola vez las variables. Y con esa información se realiza el análisis, se miden las características de uno o más grupos de unidades en un momento específico. Es decir, que en un momento específico no va a haber un pre, no va a haber un post, obviamente porque es no experimental. No vamos a hacer un experimento. Pero transversal porque vamos a tomar la muestra en un solo momento. Y puede ser exploratorio, descriptivo, correlacional, explicativo, incluso comparativo también, ¿no? Como decía, ¿no? Que podemos elegir cualquiera de estos alcances. Bueno, acá hay un ejemplo que no vamos a compartir, va a ser demasiado. Ahora, la investigación no experimental longitudinal, ¿a qué se refiere? Pues se emplea cuando el interés del investigador es analizar cambios a través del tiempo en determinadas variables o en las relaciones entre estas.
Se compara los valores de las variables en diferentes ocasiones, ya sea futuro y presente o presente y pasado. Entonces podemos ver un ejemplo, ¿no? En este caso, un investigador está interesado en estudiar el desarrollo del lenguaje en niños desde el nacimiento hasta los 5 años. Entonces, fíjense que lo que se hace es realizar un estudio longitudinal en el que se sigue a un grupo de niños desde su nacimiento y mide su desarrollo del lenguaje en múltiples ocasiones o a lo largo de estos 5 años. El investigador recopila datos sobre la adquisición de vocabulario, la capacidad de comprensión y expresión verbal de los niños en diferentes etapas, luego compara cómo se desarrolla el lenguaje de estos niños a lo largo del tiempo. Entonces aquí no hay intervención como en el experimental, ¿no? Entonces simplemente lo que se hace es observar en tiempos o en momentos diferentes. Eso sería longitudinal, ¿no? Puede ser en un mes, en un año o como el ejemplo, ¿no? En 5 años, pero sin intervención del investigador, ¿no? No hay una intervención de por medio, simplemente se hace la observación o la evaluación. Muy bien. Entonces pasamos a las otras clasificaciones poco utilizadas, pero también es necesario conocerlas. Según la direccionalidad de la investigación, vamos a encontrar retrospectivo y prospectivo. El retrospectivo quiere decir que es cuando el fenómeno a ser estudiado muestra un efecto en el presente y se busca la causa en el pasado, por eso es retrospectivo, ¿no? En los estudios descriptivos también puede referirse a hechos que ocurrieron en el pasado y son motivos de estudio. Y ahí tienes un ejemplo también si quieres leerlo. Y el prospectivo será pues al futuro, ¿no? Cuando el fenómeno a estudiarse tenga la causa en el presente y efecto en el futuro. En los estudios descriptivos también puede referirse a eventos que ocurrirán en el futuro. Entonces esto es según la direccionalidad, ¿no? Entonces, obviamente puedes también combinar, ¿no?, esta clasificación con alguna de las anteriores. Y finalmente vamos a ver la clasificación según el tipo de fuente de recolección de datos. Según el tipo de fuente de recolección encontramos el retrolectivo, prolectivo. Retrolectivo se da cuando la información es de fuente secundaria y se utiliza fuentes de información existentes, es decir, que ya fue recogida por otros investigadores previamente. Por ejemplo, encuestas nacionales, censos, etc. No podemos tomar datos, por ejemplo, del Instituto Nacional de Investigación o del Ministerio de Salud, etc. Normalmente tomamos esos datos, ¿no?, para incluir en nuestra investigación. Aquí podemos ver un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, un psicólogo está realizando una investigación sobre las tendencias de salud mental en una población en particular. Utiliza datos de encuestas nacionales de salud mental que fueron recopilados por el gobierno en años anteriores. Estos datos previamente recopilados se utilizan para analizar las tendencias de salud mental en esa población a lo largo del tiempo. Entonces, también tienes ahí esa opción. Y en cuanto a la clasificación según el tipo de fuente de recolección de datos prolectivo, en este caso el estudio en el cual la información se obtendrá, aquí vamos a corregir estudio en el cual la información se obtendrá según los criterios del investigador y para los objetivos determinados de la investigación, ¿no? En este caso es el investigador quien va a decidir cómo va a recolectar la información, como podemos ver aquí en el ejemplo. Muy bien, entonces eso sería todo para no cansarles. En resumen, voy a cerrar estos por aquí. Te voy a dejar el enlace abajo para que puedas acceder a este mapa también y puedas repasar. Entonces, en resumen, encontramos la clasificación según los autores que hemos mencionado, Sampieri y otros. 5 clasificaciones, ¿no? Según la orientación, según el alcance, según el diseño, según la direccionalidad de la investigación y según el tipo de fuente de recolección de datos. Y vuelvo a repetir que los más utilizados en las investigaciones son la B y la C, ¿no? El alcance, que también se le conoce como tipo,
y también el diseño. Dentro del alcance hemos visto que está el exploratorio, descriptivo, correlacional, explicativo. Y si queremos agregar el diseño estaría el experimental y no experimental. Obviamente dentro de cada uno también hay todavía sus subclasificaciones, que aquí los vas a encontrar. Entonces espero que haya quedado claro. Sin más que decir, ahí te voy a dejar el enlace para que puedas acceder a este mapa. Y nos vemos en otro próximo video. No te olvides de suscribirte al canal, regalarnos un like. Así que hasta la próxima. Chau, chau.